cordial saludo para todos. Bienvenidos a esta clase número 14 llamada Suplementación Nutricional para el Rendimiento Deportivo y Control de Peso de la certificación en suplementación nutricional de precisión. Les recuerdo, mi nombre es Kelly Tovar, nutricionista dietista, especialista en nutrición funcional en la salud y estética de la mujer, además de ser fundadora y directora académica del Centro de Nutrición Funcional. En esta clase revisaremos esa suplementación nutricional orientada hacia ese deportista de bajo o mediano rendimiento. Dentro de los temas que vamos a abordar van a ser esos conceptos generales relacionados con el rendimiento deportivo, los beneficios que obtenemos de una suplementación en el rendimiento deportivo, así como esa suplementación eficaz antes, durante y después de este mismo, y culminaremos hablando de esos suplementos que también podrían ser útiles en el control de peso. Dentro de los grandes objetivos, vamos a revisar esos conceptos que nos ayudan a clarificar un poquito, a recordar un poquito eh, cada uno de sus aspectos relacionados con el rendimiento deportivo y cómo se correlacionan con la suplementación nutricional, además de identificar esos suplementos seguros, eficaces, que nos brindarían la mano en esos deportistas de bajo, de mediano rendimiento. Incluso que muchas de estas moléculas, pues por supuesto que son tenidas en cuenta para el atleta de alto rendimiento. Sin embargo, es allí un poco más complejo, debe haber algunos aspectos un poco más dinámicos o relevantes para echar ojito. Luego, buscaremos también reconocer cuáles serían esos suplementos nutricionales en el control de peso y todo esto siempre buscando desde el respaldo de la evidencia científica para poder desarrollar cada uno de nuestros pasos con mayor tranquilidad. Comencemos entonces. Sabemos que debemos buscar movernos. Movernos hace parte de la naturaleza misma de nuestro cuerpo. Por eso mismo, cuando somos sedentarios, empezamos a tener diversas dificultades y, por supuesto, cuando ya comienza a haber un desgaste relevante en nuestro cuerpo, que además es necesario, pues asimismo la nutrición debe ser ajustada a esas necesidades del deporte. Y muchas veces lo que estamos consumiendo no va a poder responder a esas necesidades nutricionales que el cuerpo estaría teniendo. Los macronutrientes, para comenzar, son supremamente claves para el desarrollo del ejercicio, porque el carbohidrato son esa fuente rápida, ágil de energía, ¿cierto? Que proporciona este combustible ahí a la mano para el deportista. Pero el deportista necesita y requiere de proteínas también para poder reparar, construir esa masa muscular, así como producir enzimas y hormonas. Y también las grasas, por ser ese bloque, esa despensa de energía que también sirve de energía de reserva y que además permite que vitaminas liposolubles se puedan absorber, lo que va a permitir que también el rendimiento deportivo se lleve a cabo de una manera mucho más óptima. Los atletas de bajo, mediano rendimiento y todos en general, cuando estamos en este proceso de movimiento y más cuando hay un movimiento ya interesante, debemos buscar planificar cómo nos vamos a alimentar y qué coayudantes, qué herramientas adicionales como lo que envuelve la suplementación nutricional vamos a estructurar para poder que esta actividad física se ha llevado a cabo de la mejor manera, de una manera que esté protegiendo, de una manera que realmente esté brindando una alternativa de salud adicional a los individuos que la realizan.
Planificar desde lo nutricional nos permite optimizar el rendimiento, cubrir necesidades individuales en el gasto calórico de nutrientes y demás, donde busquemos proporcionar lo que en verdad requerimos, ni muy, muy, ni tan, tan, donde comencemos a distribuir muy bien las comidas para responder adecuadamente a esa solicitud de energía por parte del organismo y donde también cuidemos un aspecto muy relevante como lo es el relacionado con la hidratación para desempeñar ese movimiento de la mejor manera. Y cuando hablamos de rendimiento deportivo, estamos teniendo en cuenta que es esa capacidad que nosotros tenemos como individuos para realizar una actividad física de la mejor manera, una actividad física eficiente, que tenga fuerza, que tenga resistencia y diferentes factores van a influir en ese rendimiento, el clima, la alimentación, el mismo estado del organismo, la hidratación, muchos factores van a influir en que el rendimiento deportivo sea el correcto. Por lo tanto, factores claves como el descanso, la nutrición, cuidarlos son esenciales con el fin de alcanzar niveles muy, muy interesantes que permitan desarrollar la práctica de la actividad física de una forma totalmente óptima. Y entonces, si ya sabemos que el rendimiento deportivo depende de factores que para poder desempeñar ya incluso en el deportista de alto rendimiento e incluso, por supuesto, quise decir el deportista de mediano rendimiento que quiere entrar a competiciones, que quiere entrar a carreras, que quiere hacer maratones, que quiere comenzar a obtener unos mejores resultados, pues la suplementación nutricional va a permitir varios beneficios. Uno de ellos es que, y el de los más grandes, es que va a mejorar la síntesis de energía, va a empezar a producirse ATP de una manera mucho más rendidora esta creación de adenosín trifosfato. Y por ejemplo, un suplemento como la creatina puede ser fundamental, pero también una suplementación puede venir a ayudar a reducir ese estrés oxidativo que se genera allí mismo a nivel celular por ese mismo desarrollo de la actividad física. Y entrar a suplementar vitamina C, vitamina E, va a proteger de esos daños causados por los radicales libres, que a su vez van a permitir que el rendimiento deportivo y la recuperación post deporte sea mucho más maravillosa, más llevadera. Y los suplementos nutricionales a nivel de rendimiento deportivo tienen diferentes acciones. Algunos vienen a ejercer un rol vasodilatador, como lo es el caso del óxido nítrico y otros nitratos, que lo que hacen, cierto, es mejorar el flujo sanguíneo y esto pasa con esos productos, por ejemplo, que vienen de la remolacha, estos productos que vienen de allí, esos nitratos lo que van a mejorar es eso, que termine habiendo una vasodilatación mucho más efectiva que haga que nuestros deportistas o que el deportista tenga un mejor flujo sanguíneo, por tanto que entregue mejor oxígeno a los músculos y esto al final va a permitir que haya un mejor rendimiento físico. Pero también vamos a encontrar algunos suplementos que brindan un beneficio ergogénico como lo es la creatina y también la beta-alanina, que ¿qué van a hacer? Van a permitir que haya una mejor disponibilidad de energía. ¿Y esto qué termina brindando? Termina optimizando ese sistema de fosfocreatina, que a su vez lo que hace es aumentar la masa muscular, la fuerza y que también podamos ser resistentes a ejercicios de alta intensidad. En el caso como tal
sobre todo la beta-alanina, sabemos que lo que viene a desarrollar es que ella termina incrementando esa producción de carnosina, lo que hace que actúe como un buffer en esa acidosis muscular, que al final lo que permite es que también haya un mejor rendimiento, sobre todo en ejercicios de alta intensidad. Pero también encontramos otro tipo de mecanismos que vienen actuando como osmolitos orgánicos. Caso también el caso de la creatina, la betaína, que lo que hacen es promover una hinchazón allí a nivel celular. Esa acumulación de metabolitos permite que empiece a haber una hipertrofia a nivel muscular y que empiece a crecer entonces esta masa muscular y por eso terminan siendo tan efectivos y tan utilizados para ese aumento de masa muscular. Dentro de esos otros mecanismos, vamos a revisar lo que nos brindan aminoácidos y sus metabolitos como lo que es hidroximetilbutirato, el beta hidroxi beta metilbutirato, pues que nos sabemos que el HMB es un metabolito de la leucina que termina mejorando la síntesis de proteína a través de esa vía mTOR, que además de eso ayuda a mejorar esa integridad del sarcolema y reducir el daño muscular. Y sabemos que el HMB va a ser interesante también en esa preservación, mejoría de masa, de fuerza muscular. También hay otra acción relacionada con antioxidación y antiinflamación que nos brindan los polifenoles o que nos brinda el MSM, metil sulfonimetano, que en últimas sabemos que suplementos como la curcumina terminan ayudándonos a mejorar esa respuesta inmune, también a reducir la inflamación y a este daño oxidativo que se genera por el desarrollo del ejercicio intenso. Es decir, vendrían a ayudarnos puntualmente a la recuperación de la actividad física, esa recuperación post ejercicio. Y hay otro tipo de suplementos que nos brindan otros beneficios, como es el caso de la cafeína, que nos va a ayudar en esa mejoría de rendimiento, sobre todo en ejercicios de resistencia y de alta intensidad, porque ella aumenta la liberación de adrenalina y también empieza a movilizar ácidos grasos o los carbohidratos, que también son supremamente maravillosos para sostener esos niveles de azúcar en sangre como necesitamos, lo que permita que haya una recuperación rápida por utilización de ese glucógeno muscular. Y podemos decir que podríamos utilizar los suplementos nutricionales de manera estratégica, dependiendo del momento del ejercicio. Podrían ser antes del entreno, durante, post-entreno, aunque vamos a revisar que, por ejemplo, suplementos como la creatina, que empiezan a tener, es una actividad de su fuerza o su función, el rol, el beneficio que nos brindan, sobre todo, es poco a poco con ese consumo que comienza a acumularse, o sea, empieza a ser acumulativo en el día a día, pero podemos decir que vamos entonces como a tender a ubicarlos en momentos del desarrollo de la actividad física y, por ejemplo, cuando hablamos de monohidrato de creatina, eh, al incrementar las reservas de fosfocreatina muscular, termina mejorando también fuerza, potencia durante esos entrenamientos intensos y podríamos tenerla en cuenta antes del entreno para justamente poder lograr desarrollar un entrenamiento intenso con la fuerza que quiero, con esa potencia, perdón, que quiero. También podría tener en cuenta la beta-alanina y los famosos BCAAs o aminoácidos de cadena ramificada, que a veces son también un poco cuestionados, pero que uno encuentra y hay algún soporte que dice que de una u otra manera, en conjunto,
terminan ayudando a mejorar la resistencia, a retrasar fatiga muscular y aumentar entrenamientos de alta intensidad, especialmente en lo que respecta a la betalanina, porque encontramos ciertos cuestionamientos acerca de los aminoácidos de cadena ramificada. Cuando hablamos de cafeína, estamos hablando de molécula que, ¿cierto? Va a ayudar a que salga la adrenalina y que aumentemos el estado de alerta, eh, lo que lleva a reducir esa percepción de esfuerzo y a mejorar el rendimiento deportivo, especialmente en deportes de resistencia. Ahora, suplementos durante el entreno. Por supuesto, el carbohidrato, porque nos va a permitir que mantengamos niveles de azúcar en sangre lo más estables posible, ¿cierto? Y si tenemos mejor energía, tenemos un rendimiento óptimo, pero podemos tener en cuenta electrolitos que no suministren sodio, potasio, magnesio, que se pierden se tienden, perdón, a perder durante el movimiento físico, y eso nos evita que haya deshidratación, que haya calambres musculares o que haya fatiga. Pero también podemos tener en cuenta algunas bebidas isotónicas que ayudan justamente a que sostengamos buena hidratación y sostengamos buenos niveles de electrolitos. Durante el entreno también podría utilizar esta creatina, este compuesto natural que me ayuda a mejorar la fuerza y la potencia muscular. Pues también podría ser pertinente durante el entreno. Y después del entreno, puedo utilizar incluso que no se ve, no está, pero también la misma creatina. Podría ser más que el momento, pero digamos que por lo menos en lo que nos menciona este paper, nos dice que post-entreno, mejor si nos vamos con proteína de suero, que va a favorecer esa recuperación muscular, también la síntesis proteica, con omega 3 para disminución de la inflamación y también incluso con el suministro, consumo de antioxidantes para reducir ese estrés oxidativo que lo ha generado, que se ha generado con el ejercicio. Y hay que tener también otras consideraciones al momento de suplementar para el rendimiento deportivo, y es siempre adaptarnos al objetivo de nuestro deportista, al tipo de deporte que va a hacer, a poder identificar si es una persona que es bajo rendimiento, es mediano, o si ya mi paciente está pensando es altísimo rendimiento, que es muy raro, esos son para atletas y tienden a decir muy como con su deportólogo o por supuesto alguien especializado en esta parte deportiva, tienden a ir ellos. A nosotros en realidad muchas veces es más el deportista aficionado que de todos modos yo les decía que va a maratones, que se enfrenta a incluso algunos pueden ser torneos y realizar una actividad física interesante sin que sea netamente de alto rendimiento. Y aquí, independientemente de eso, hay que personalizar, saber el tipo de deporte y estar haciendo un monitoreo, supervisión constante para garantizar que lo que eh, querramos lograr, que es mejorar su rendimiento, pues por supuesto sea alcanzado. Y aquí les comparto pues algunos metaanálisis que estuve allí buscando para compartirles de lo relacionado con esa suplementación y el rendimiento deportivo. Y aquí fíjense este que les traigo acerca de la suplementación con cafeína, creatina, para mejorar potencia, la beta-alanina y los aminoácidos de cadena ramificada para reducir fatiga y nitratos dietéticos. Y los nitratos dietéticos, como lo que yo les decía, los nitratos presentes en la remolacha, mejoran la resistencia. Es muy interesante este metaanálisis del 2022
¿qué encuentra? Una mejoría del rendimiento deportivo cuando yo tengo en cuenta estos suplementos. Cuando yo uno, ¿cierto? Esos suplementos los tengo presentes, voy a mejorar notablemente la resistencia de incluso atletas entrenados. Estamos hablando de atletas entrenados. Acá eh, revisamos entonces otro metaanálisis que revisa la suplementación de proteínas, ¿cierto? Durante el ejercicio, durante la noche y que se encuentra que mejora masa muscular y fuerza respectivamente. Suplementar proteína va a ser muy clave para lograr una mejoría de masa, de fuerza muscular. Y aquí lo vemos como después del entreno, e incluso durante la noche, podríamos encontrar unos muy buenos beneficios en esa búsqueda de mejoría de masa y de fuerza muscular para un total de 116 estudios revisados en esta metaanálisis, que son estudios de ensayos controlados, perdón, aleatorios. Son ensayos bien interesantes, que nos dejan bastante tranquilidad de cómo trabajar la suplementación con proteína. Acá encontramos otro metaanálisis y revisión sistemática donde se suplementó durante 6 semanas a base de proteínas, se suplementó proteínas y se encontró que se aumentó la fuerza muscular en 2,49 kilos y el tamaño muscular también durante el entrenamiento de resistencia, lo cual es bien interesante, que vemos que al suplementar incluso proteínas, ¿cierto?, de la alimentación, se mejora notablemente la fuerza, el tamaño del músculo durante el entrenamiento de resistencia prolongado en adultos sanos, teniendo además un impacto reducido. Sí, aclarar que termina teniendo un impacto reducido a medida que aumenta la edad y aumenta la experiencia del entrenamiento. Aquí se revisó en una población de adultos sanos con una revisión de un recuento de 49 estudios durante, como les mencionaba, 6 semanas. Aquí vemos este otro metaanálisis que revisa la creatina y que identifica que la suplementación con creatina mejora significativamente la masa muscular, la masa corporal magra y el rendimiento deportivo en ejercicios repetitivos de corta duración y de la parte superior del cuerpo. Entonces, este metaanálisis fue hecho en personas suplementadas con creatina y encontraron un aumento de masa muscular, especialmente en actividad física de corto plazo. Vemos ese otro metaanálisis, también bien interesante, acerca de la creatina, que nos menciona, y me encanta, y lo quise traer a colación por siempre ese temor de si doy creatina, si doy proteína, entonces el riñón para mi paciente. Ya es hora de que, de verdad, nos olvidemos de esto. Más cosas cargan al riñón de nuestro paciente, como la comida rápida, y todos, o muchos, no digo que todos, excúsenme ahí, que ahí ya estaba yo generalizando y no, 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 pero muchos como si nada. Vemos en el día a día tantas cosas que cargan a nuestros pacientes y no, no se encrespan muchos, pero entonces cuando a la hora de la suplementación con proteína, ay no, eso daña el riñón, no, la creatina, y no. Por eso les quería traer allí para cuando llegue, porque puede llevar el paciente que, con temor, que lo vemos que lo necesite, pero que tiene temor porque piensa que el riñón se le va a podrir, se le va a destruir. Y fíjense ese metaanálisis que nos demuestra que suplementación con creatina ni produce daño renal en ninguna cantidad, no,
va a alterar para nada la salud del riñón, ni se va a subir los niveles de creatinina sérica, ni de urea plasmática, ni demás. Y aquí les traje, como me gusta a mí, estas tablitas de el análisis, ¿no? Bueno, las conclusiones, ese resumen de los suplementos nutricionales y por supuesto no podía faltar la tablita de suplementos nutricionales preentreno, la cantidad, esta aplicación clínica, el beneficio que queremos, esa forma química, incluso la referencia para que ustedes le echen ojo, que ahí la tendrán también en los listados, y que revisen y fíjense, ahí está, para preentrenos, idealmente creatina, betalanina, cafeína. Que nos vendrían de verdad a dar más fuerza, más potencia, evitar la aparición de fatiga, mejorar también los tiempos de reacción y concentración. Vemos que durante el entreno podríamos estar utilizando, según esas referencias, el suministro de carbohidratos, de electrolitos, esas bebidas isotónicas que nos pueden brindar también estas fuentes e incluso aminoácidos de cadena ramificada para, de una u otra manera, mejorar o favorecer a la recuperación durante este entrenamiento. Y esa tabla 3 de estos post-entreno, donde la proteína de suero es excelente, el omega también es una excelente opción y antioxidantes también como la vitamina C que nos ayudaría a reducir el estrés oxidativo después de un entrenamiento, esa proteína de suero que nos ayuda a promover una síntesis proteica, recuperación muscular y lo mismo el omega para reducir ese estrés oxidativo, daño muscular que se ha generado después del ejercicio. Ahora hablemos entonces acerca del control de peso. Lo que nos dice la evidencia acerca del control de peso, pues es un tema algo complejo, taquillero para el paciente. El paciente siempre es facilista, la mayoría de los casos sabemos que no es todo el mundo, pero todo el mundo quisiera comer como loco, la gran mayoría, alimentarse terrible, ganar locamente peso o comer y no ganar peso y no es así porque el metabolismo empieza a alterarse, pero entonces se suben 50, 30, 20 kilos, 10 kilos y pasado mañana, ¿qué hubo? ¿Que para cuándo baje peso? ¿Que qué le damos para que mágicamente pierda peso? Y acá hay que ser bien cuidadoso de siempre tener presente, educar al paciente, que es el déficit calórico, que es el decidir en hábitos y que por favor deje de pensar que un suplemento es milagroso y que le va a hacer yo no sé cuántos cambios y que va a perder mágicamente peso porque no es así. Porque cuando uno empieza a revisar todo lo que hay a partir de esta ciencia de esos suplementos, empezamos a mirar también que muchos de estos estudios ahí los pacientes también estaban teniendo un control en su alimentación. Entonces no puede ser que el paciente esté pensando y que lo piensan, que entonces pueden comer como quieren, pero que entonces se consumen el suplemento y se acabó. No funciona así. Diferente tal vez momentáneamente, un bloqueador del apetito y pues no como unos días, pero usualmente que viene después cuando ya no damos este bloqueador del apetito, el paciente que termina comiéndose lo que no se comió en los días pasados y en lo de 3 vidas más y empieza a subirse de peso mucho más. Entonces, muy importante ser muy enfáticos en eso en el paciente y claro, sabemos múltiples beneficios del control de peso que ni siquiera lo ven en esta imagen, pero que ustedes lo saben. Tener un peso correcto nos ayuda a tener menos riesgo de enfermedad cardiovascular, menos riesgo de enfermedad neurodegenerativa, menor inflamación crónica de bajo grado, tener mejores defensas, tener mejor salud digestiva, tener menor riesgo de enfermedades crónicas como artrosis, bueno, de cáncer, tantas situaciones que se generan a favor cuando tenemos un control de peso correcto, que pues por supuesto debemos tratar de buscar que nuestros pacientes tengan un peso muy chévere, sobre todo más que
peso corporal es esa composición corporal sana. Cómo yo me saco de la cabeza el peso total y busco que mi paciente comprenda que lo que necesitamos es composiciones corporales sanas, que nos saquemos de la cabeza el flaco, que porque estoy delgado, que porque el IMC me da entre 18, 5 y 25, todo está perfecto, porque cuando hacemos un análisis antropométrico, cuando hacemos un análisis de composición corporal por Tanita, por InBody, por el nombre que le quiera llamar a su fit scan, ¿qué va a encontrar? Flacos metabólicamente obesos, flacos grasosos, flacos que están delgados y que la ropa les puede quedar bonitas, pero que ¿qué? ¿Qué si son sedentarios? ¿Qué si no hay ejercicio de fuerza? ¿Qué si no hay una salud cardiovascular? No, no. ¿Qué si no se estimula el músculo? Es muy complicado. Entonces, hablar no tanto de peso, sino también de composiciones corporales ideales y cómo yo en la práctica clínica estoy revisando la composición corporal de mi paciente. Y de ahí para allá, ok, vamos a trabajar control de peso, pero siempre optimizando que lo que yo voy a buscar es que haya menos masa grasa, especialmente esa grasa visceral que es la que más complica la salud cardiovascular y por supuesto más masa muscular en el control de peso. Muy importante que si estamos más delgados, si es que también eso va de la mano con la actividad física, podemos tener un movimiento más efectivo, ¿cierto? Podemos también evitarnos lesiones y siempre que el paciente comienza a bajar de peso, si es que está muy pesado, cuidar con esas recomendaciones, cuidado con esas recomendaciones de actividad física, que no terminen lesionando más al paciente y que ahí sí de plano no puede hacer actividad física en mucho tiempo o el resto de su vida. Y incluso el control de peso, el estar en un peso correcto, nos ayuda también a mejorar el rendimiento deportivo. Entonces, fuera de todos los beneficios en salud, es los mismos beneficios que nos va brindando el control de peso en la actividad física y en el rendimiento deportivo. Ahora, bueno, entonces ya el tema de la parte nutricional, todo eso, digamos que lo hemos trabajado previamente con el paciente. Entonces, ahora yo, ¿qué tengo en cuenta para poderle coayudar en esa suplementación? Además, porque al paciente le gusta. Al paciente le gusta especialmente que lo suplemente en el control de peso. Al paciente puede que no le parezca ni importante que le den un suplemento para disminuir inflamación, pero los pacientes, especialmente pacientes mujeres, son felices escuchando. Si por favor, es más, es que le preguntan usualmente, ¿qué me puede dar para que yo pueda bajar más rápido? ¿Qué me puede dar para esta hambre que mantengo? ¿Qué me puede dar para controlar mi ansiedad? ¿Qué me puede dar que yo lleve el proceso con unos resultados más rápidos? Entonces, pues allí es donde empezamos a mirar qué es lo que hay de opciones y sobre todo partir de los mecanismos de acción de los suplementos nutricionales. Y aquí encontramos, por ejemplo, una L-carnitina que nos puede básicamente ayudar eh, a percibir, perdón, aquí creo que tengo que hacer un ajuste en la diapositiva, que me quedó esta palabrita acá, está acá, déjenme aquí, trato de rayar y les muestro, ¿sí? Déjenme y ahora borro porque aquí hay que, ¿cierto? Ajustar esa partecita de aquí, ¿cierto? Entonces sí, ya borro acá, borrar, borrar todos los dibujos. Ahí está. Entonces, mecanismo primero, percepción de progreso y regulación dietética. ¿Qué pasa? Cuando se utilizan suplementos, ya la persona tiene una percepción optimista, que a veces, pues, chévere porque entonces hay cierto efecto placebo, pero en ocasiones puede ser hasta contraproducente porque el paciente como psicológicamente se siente que tiene algo de más, que es lo que va a ser la clave, podría terminar comiendo más de la cuenta. Entonces ahí habría como una doble vía, pero dentro de esos mecanismos de acción es percepción optimista.
de que como estamos con una molécula, podemos obtener un mejor resultado. Ahora también los suplementos nos podrían estar brindando beneficios para mejorar la función mitocondrial, asimismo como mejorar marcadores moleculares de salud hepática y el metabolismo, que terminaría contribuyendo de una manera u otra a una pérdida de peso o mejoría de la composición corporal. O también otro de esos mecanismos es la supresión del apetito. Uno va a encontrar algunas sustancias que son bien interesantes, como por ejemplo la Garcinia cambogia en compañía incluso de otras plantas que podrían ayudarnos a regular el apetito. Entonces, como disminuye el apetito, terminamos comiendo menos, déficit calórico y terminamos perdiendo algo de peso. En esta, ahora sí, suplementación nutricional para el control de peso, encontramos unas herramientas, digamos, interesantes. Dentro de lo que uno más encuentra, pues hay muchas cosas. El tema es saber dentro de todo lo que hay, esa amplia abanico de opciones que nos ayudaría y vemos que hay unas cosas muy interesantes a nivel de la L-carnitina porque juega un rol fundamental en el metabolismo de las grasas. Ella termina ayudando a transportar ácidos grasos hacia la mitocondria, donde se utiliza como, ¿cierto?, como combustible para generación de energía. Pero la cafeína termina, por ejemplo, siendo interesante porque aumenta la termogénesis. Las fibras son muy chéveres, también muy interesantes, una fibra como el glucomanano, hay unas fibras muy chéveres que terminan absorbiendo agua, mejoran la saciedad y por ende termina ayudando a controlar el apetito, a regular el apetito. Y aquí les traje algunos estudios bien interesantes, por lo menos este es un estudio muy chévere que nos habla de extractos de cítricos. Es que no les acabé de mencionar, pero que se los estoy mencionando acá porque me puse a buscar para la clase de hoy, esta clase, metaanálisis de suplementación en control de peso. En control de peso hay muchos metaanálisis que comparados con el rendimiento deportivo, sin embargo los hay. Y en esos metaanálisis, por ejemplo, me llamó la atención este que nos habla de extractos de cítricos, de cierto naranja y demás, que, por ejemplo, al suplementar, hubo una reducción en IMC, en circunferencia cintura, eh, y es un metaanálisis de 13 ensayos clínicos aleatorizados con suplementación durante 4 semanas. También mejoría de la cintura en la cadera, pero no como tal disminución de la grasa. Es importante ahí mencionarlo, pero fíjense qué interesantes los extractos de cítricos, ¿no? Bueno, por acá hay otro metaanálisis bien chévere acerca de la Garcinia camboya, que todos en algún momento nos ha salido publicidad milagrosa de esto, pues que no es para tanto, pero que sí hay, miren, fíjense, y hay varios metaanálisis de la Garcinia camboya. Aquí les traje este, pero sí hay varios, hay varios más bien nuevos que nos muestran que hay una reducción del índice de masa corporal, de la masa grasa, de circunferencia de cintura. Así que muy interesante la suplementación con este tipo de compuestos en el control de peso. Por acá hay otro bien chévere acerca de la L-carnitina, donde, cierto, veíamos en ese efecto de la L-carnitina, en esa reducción, termina logrando, en este efecto de ellos, perdón, termina logrando reducción del peso total, del índice de masa corporal, de masa grasa, pero sobre todo en este metaanálisis, especialmente en esos pacientes que ya tienen sobrepeso u obesidad. Cualquier cantidad de metaanálisis, hay varios, vi varios acerca de la L-carnitina, bien interesantes que nos demuestra que podríamos estar utilizando de manera coayudante en esos pacientes suplementos que contengan L-carnitina y va a terminar siendo un factor adicional a favor. Acá encontramos este otro metaanálisis de la cafeína.
que también hay unos estudios interesantes, también hay algunos metaanálisis, hay varios también, que nos muestran que también la cafeína podría estar ayudando en la reducción de peso. Acá para este metaanálisis, es una revisión sistemática y metaanálisis, hubo una reducción del 22% del peso, el IMC en un 17%, incluso la grasa corporal en un 28%. Así que muy interesante, es un recuento de 3 estudios que nos muestra que la cafeína de verdad que podría estar funcionando en el control de peso. Y aquí, por supuesto, les traje su tablita de pues todos los compuestos que podríamos revisar y como que los he dividido para ustedes, dependiendo de esa función que queremos lograr un mecanismo de acción. Entonces, si lo que queremos lograr es el control del apetito, la fibra soluble, ¿cierto? Es súper chévere y aquí encontramos, por ejemplo, y que tiene, sí que tiene soporte, eh, por ejemplo, el psyllium. También hay muchos metaanálisis acerca del psyllium. Ahí les estoy dejando igual las referencias, cómo también aumenta la saciedad y nos hace disminuir el consumo de alimentos. Lo mismo que el glucomanano, porque prolonga la sensación de llenura, entonces retarda el vaciamiento gástrico. Además, también la proteína en polvo se podría utilizar también, entre otras cosas, para favorecer, garantizar una buena masa muscular, aunque sabemos los pasos de creación de masa muscular. No, primero me como la proteína que necesito, 1,5, 1,6, 1,8 gramos de proteína por kilo de peso por día. Después de que me como la proteína, entonces me muevo, hago actividad física de fuerza y tercero, descanso. Hay que hacerlo porque de lo contrario de nada sirve suplementaria. El verdadero quemador de grasa se llama músculo. Entre más músculo tenga el paciente, más pierde peso. Así que eso es lo que más debemos enfocarnos y por esa razón también la proteína en suplemento nos podría ayudar. Ahora, suplementos para aumentar el metabolismo, aumentar la termogénesis. Aquí aplica la L-carnitina en una dosis de 2 a 3 gramos por día, la cafeína, como lo vimos reciente en el metaanálisis, de 100 a 200 miligramos, ¿sí? Donde podríamos, vemos unas formas químicas, pero en el consumo de los alimentos, ¿cierto? En el consumo podríamos brindar la cafeína de manera natural y extracto de té verde, que también podría ser bien interesante, que nos va a permitir una mejor oxidación de grasas y mejoría del metabolismo basal. Ahora que también hay otro mecanismo, ¿cierto? Esa regulación de la glucosa, los niveles de azúcar en sangre, y en esto podemos generar muchísimos beneficios a nivel de resistencia a la insulina, esa respuesta al consumo de azúcares o de fuentes de carbohidratos y que terminan modulando también los antojos, picolinato de cromo, ácido alfa-lipoico, el extracto de canela, la canela que la amo en control de peso, en resistencia a la insulina, terminan siendo muy importantes en el control de peso. Y aquí vemos, ¿no?, una tablita que les traje de fitoterápicos para el control de peso. Y aquí entra la Garcinia gamboya, que para eso les traje metaanálisis, ¿sí? Que inhibe esa síntesis de grasas mediante el bloqueo de la citratoliasa. Entonces, muy interesante. El fenogreco que disminuye el apetito, el fenogreco que tiene diferentes acciones hasta para aumentar la leche materna, incluso cuadrarla para generar las ganas de comer en algunos, o sea que para algunos podría ayudar en aumento, pero aquí lo podríamos trabajar de esta manera. En extracto de semillas en semillas para regular el apetito y por tanto tener más, menor ansiedad, más saciedad, o el extracto de guaraná que también nos podría ayudar a incrementar el gasto energético y la oxidación de grasas. Y otros elementos también que nos podrían ayudar bastante, encontramos el extracto de café verde, el extracto de Coleus forskochi, perdónenme ahí la pronunciación, así como ese extracto de judía gordoni, que no los conozco tanto, pero que pues eso encontré en la evidencia.
conozco todos, hasta esos dos últimos, pero eso nos muestra la evidencia, de pronto hay alguno acá que lo ha podido trabajar y que pues nos están hablando de que termina el uno estimulando la liberación de grasa, ¿cierto? Almacenada ahí en el adipocito y el otro actuando en el sistema nervioso central para regular el apetito. Bueno, ¿qué podemos entonces concluir? Como siempre, personalizar. ¿Qué tiene mi paciente? ¿Cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde lo quiero yo llevar? ¿Qué me tolera? ¿Qué no? ¿Qué química sanguínea? Para dentro de ese abanico grande de opciones, ubicar qué sería lo más conveniente para él, teniendo siempre lo que está descrito en la medicina basada en la evidencia, ¿sí? ¿Qué es interesante? Que sepamos de nutrición deportiva. No necesitamos de pronto ser el más experto y tener la especialización, pero sí formaciones, hacer diferentes formaciones, digamos, más profundas, si es que ya tenemos un tipo de deportistas que desarrollen, eh, digamos, algunas competencias de muy alto nivel, ¿cierto? Pero al menos aprovechar un momento como estos, donde guardemos las tablas, revisemos la formación muy bien para tener claridad de qué vamos a hacer para el rendimiento deportivo. Por esa razón, yo también en ocasiones anteriores tengo dentro de de esos espacios que he hecho certificación también en la parte deportiva e incluso en algún momento fuera de esta deportiva hice una en control de peso, nutrición en el rendimiento deportivo y control de peso. eh, que me permite, por supuesto, tener una claridad desde lo técnico, pero sobre todo en el día a día, pues en mi quehacer profesional sí estoy recurrentemente con ese deportista que es aficionado, con ese deportista que es de mediano rendimiento y que requiere un ajuste desde la alimentación para mejorar el rendimiento deportivo y por supuesto el control de peso que siempre está presente en la consulta de todos nosotros y que es fundamental que sepamos cuáles serían esas soluciones que complementen lo que ya hacemos desde lo más importante, que es la actividad física, que es el hablar de la alimentación, ¿cierto? Desde los hábitos. Bueno, recuerden que acá me pueden encontrar, nos pueden encontrar. Les invito a que asistan a la siguiente clase, la clase número 15 llamada Suplementación Nutricional para la Salud Cardiovascular, Enfermedades Crónicas y Cáncer, a cargo del doctor Víctor Balaguera. Muchas gracias. Que les vaya muy bien.